Lunes 1 de mayo, lección número 6, la hora de su juicio. Para memorizar. Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada. El día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Romanos 13, 11 y 12. Querido Señor que estás en los cielos, tú eres sabio. Danos de tu sabiduría para entender y exponer tu verdad cardinal a un pueblo que se prepara para la traslación. Que tú seas el intérprete de tu inspiración en tu palabra, porque en Jesucristo te lo pedimos. Amén. Para hoy lunes, los 2300 días y el tiempo del fin. Hemos leído en esta semana hasta 2300 días y el santuario será purificado. La Biblia no se escribió ni en capítulos ni en versículos. Eso vino a partir del siglo XIII después de Cristo, cuando la Biblia primero se divide en capítulos y años después se dividió. En el siglo XIII la Biblia se dividió en capítulos y en el siglo XVI la Biblia se dividió en versículos. Entonces, cuando Daniel escribe su libro, como Moisés, como Juan el teólogo, como Mateo, todos escribieron sin capítulos y sin versículos. Todo eso vino a partir del siglo XIII y el siglo XVI después de Cristo. Por tanto, al estudiar Daniel, el capítulo 8 y el capítulo 9 y el 10 y todo estaba unido. Entonces, el capítulo 8 continúa en el capítulo 9. Por eso es que dice, vamos a leer después de que el ángel le dice a Daniel, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Daniel se enfermó por varios días y como se enfermó por varios días, él se puso en oración para que Dios le revelara cuándo los 2300 días iban a cumplirse. Entonces comienza el ángel Gabriel, que fue quien le dijo eso, a venir con la respuesta a la oración que Daniel hizo a Dios para que le contestara, entender la visión de los 2300 días o años de Daniel 8:14. Y oiga lo que dice Daniel 9 del 20 en adelante. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, e hízome entender, y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Bien, esta expresión, porque tú eres varón de deseos, no está correctamente traducida del hebreo. El significado es el hombre de las predicciones.
Así que está en la Biblia de Jerusalén. Daniel es el hombre de las profecías, o mejor dicho, el hombre, porque tú eres el hombre de las profecías. Entonces, así es que el ángel identifica a Daniel, no varón de deseo, no, es él le dice el varón de la profecía. Entonces, comienza el ángel a explicar de dónde vendría esos 2300 días para luego ser el santuario ser purificado. Oiga cómo comienza. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas te quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Bien, vamos a explicar esto. Dice 70 semanas están determinadas. La traducción es incorrecta, porque el verbo hebreo es hatak, y hatak no es determinar, es descontar o cortar. ¿Cortar qué? ¿De dónde van a descontar las 70 semanas? De los 2300 días de Daniel 8:14. Entonces, atención, 70 semanas. ¿Por qué 70 semanas? Miren, mis hermanos, cuando hablamos de las perspectivas futuristas de las profecías hoy en día, no podemos dejar por fuera un análisis de la profecía de las 70 semanas. Porque esa es la profecía que más se emplea para presentar la cronología futurista que usan los protestantes hoy en su interpretación profética. Y al analizar con un rabino sobre el pasaje de la última semana de las 70 semanas que vamos a estudiar, ha admitido que ese es uno de los más difíciles para ser explicado por los judíos, porque no lo pueden entender. La profecía de las 70 semanas es la más extraordinaria profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Y la razón es porque no solo presenta los eventos de la vida del Mesías, sino que presenta el tiempo exacto en que esos eventos se iban a efectuar. Ahora bien, es importante entender esta profecía, la cual ha sido tergiversada por el protestantismo moderno. ¿Cómo así? El protestantismo moderno dice que la primera mitad de esta profecía se aplica a Cristo, pero que la segunda mitad se aplica al anticristo. Voy a explicar cómo es que ellos hacen eso. Hay que entender el marco histórico de Daniel 9, en el que se da la profecía de las 70 semanas. La Biblia dice
en Daniel 1 que en el año 605 a.C. vino el rey de Babilonia a Jerusalén, la cercó y la tomó cautiva, llevándose la familia real, la flor y nata de la nación. Dentro de ese grupo estaba Daniel. Pero en ese año 605 la ciudad no fue destruida. Lo único que sucedió en esa fecha es que los judíos perdieron el derecho de gobernar. En el 597 hubo otra invasión babilónica y se llevó a 10,000, entre ellos a Ezequiel. Y en el año 586 hubo la tercera invasión, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida 19 años después de que perdiera el pueblo judío su derecho a gobernar. Los muros fueron destruidos, el templo de Salomón fue destruido por causa de la apostasía de Israel. Entonces, en Daniel, ¿cómo fue que se cumplió esto? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la situación difícil que provocó esta caída? Vamos a citar las razones por las cuales vino esta situación. Si nos vamos al libro de Jeremías, el capítulo 25, versículos 8 al 13, dice así: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Ve? Había una razón por la cual vendría 70 años de cautiverio. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones. ¿Qué me está diciendo aquí? Me está diciendo que la razón por la cual el reino del sur, con asiento en Jerusalén como capital, sería deportado a Babilonia, era porque no habían escuchado, es decir, no habían obedecido la palabra de Dios. Y entonces dice que durarían 70 años de cautiverio en Babilonia. Pregunto, ¿por qué 70 años? ¿Cuál fue el pecado que cometió Israel, que se pasó 70 años de cautiverio en Babilonia? Mañana, martes, voy a explicar por razones de tiempo hoy, porque ya se cumplió el tiempo. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita
invite a otros a que se suscriban. Para mañana, la instrucción del ángel a Daniel. Continuación del estudio de hoy. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero.